Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan fue visto saliendo del set y sus palabras han dejado a todos en shock. El pasado no se ha cerrado. ¿Qué quiso decir el actor con esta frase tan intrigante? ¿Estamos ante una nueva etapa en su vida amorosa o se trata de un conflicto que vuelve a resurgir desde las sombras? El reconocido actor turco, famoso por su participación en exitosas telenovelas y dramas, fue captado por los medios justo al salir de una jornada de grabación. Con una expresión seria, algo distante y claramente emocional, Halil fue abordado por reporteros que no dudaron en preguntarle sobre su situación personal. Lo que nadie esperaba fue su respuesta: el pasado no se ha cerrado. Algunas puertas se quedan entreabiertas por una razón. Estas palabras bastaron para que las especulaciones comenzaran. ¿Se refiere a su relación pasada con Sila Turkoglu? Como recordarán, Halil y Sila compartieron pantalla durante años y su química traspasó la ficción, alimentando rumores de una relación fuera de cámaras. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, los gestos, miradas y comentarios entre ambos siempre fueron motivo de conversación entre sus seguidores. Un allegado al equipo de producción reveló en exclusiva: durante los descansos, Halil parece más callado últimamente. Antes bromeaba con todos, pero ahora se le nota distraído. Cuando alguien menciona a Sila, cambia su expresión. Estas declaraciones refuerzan la teoría de que el actor aún podría estar lidiando con sentimientos del pasado. Cuando un periodista le preguntó directamente si se refería a Sila con su comentario, Halil solo respondió: algunas historias no terminan, simplemente se detienen por un momento. Esta ambigüedad ha provocado una ola de teorías entre los fans. En redes sociales, especialmente en Twitter y TikTok, los hashtags #Halil Sila y #pasado abierto se volvieron tendencia en cuestión de horas. Una fan comentó en una publicación: no puedo creer que después de tanto tiempo aún piense en ella. Eso es amor verdadero. Otra usuaria fue más crítica: tal vez es solo una estrategia para llamar la atención antes del estreno de su nuevo proyecto. ¿Pero es realmente una táctica de marketing o estamos presenciando una confesión disfrazada de Halil? Cabe recordar que tras la salida de Sila Turkoglu del proyecto que ambos compartían, Halil mostró una actitud más reservada. En entrevistas posteriores, siempre evitó hablar directamente de su colega, pero en esta ocasión su frase no deja lugar a dudas: algo quedó sin resolverse. Un periodista del medio TV Magazine comentó: Halil siempre fue muy profesional, pero todos los que lo conocen saben que es un hombre de emociones profundas. Si está hablando ahora, es porque hay algo que lo mueve desde adentro. Algunos analistas del mundo del espectáculo han comenzado a hacer paralelismos entre esta situación y otros casos similares en la industria turca, donde las emociones personales de los actores terminan influyendo directamente en sus carreras y en la percepción del público. Lo que vemos aquí no es solo un actor hablando desde la nostalgia, es un hombre que, claramente, no ha cerrado un ciclo, dijo una psicóloga invitada a un programa matutino que discutía el caso. Lo más curioso del asunto es que, justo cuando las declaraciones de Halil se hicieron virales, Sila Turkoglu publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro con una cita: a veces el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Sus seguidores no tardaron en hacer conexiones: esto es claramente una respuesta indirecta, escribió uno. Otro agregó: ella también siente algo, solo que lo expresa de manera más sutil. En medio de este torbellino mediático, fuentes cercanas a ambas figuras han empezado a hablar, siempre bajo anonimato. Una excompañera de rodaje reveló: durante el último año en el set, había momentos en los que entre ellos no hacía falta hablar. Se entendían con solo mirarse. Había una tensión palpable, pero también mucha ternura. Estas confesiones han alimentado aún más la narrativa de un amor interrumpido, pero nunca extinguido. La atención no ha tardado en llegar a los medios internacionales. Portales de entretenimiento en España y América Latina han comenzado a cubrir la historia, presentándola como una historia de amor al estilo de las novelas que ellos mismos protagonizan. La comparación con los personajes que interpretaron en la serie no ha hecho sino reforzar el interés. La vida imita al arte, titularon en una revista española. Pero hay más. Según informes no confirmados, Halil İbrahim Ceyhan habría rechazado recientemente una propuesta de protagonizar una nueva serie romántica junto a una actriz reconocida, lo que ha generado aún más especulaciones.
Dijo que no estaba listo para ese tipo de papel en este momento, contó un productor. No lo dijo abiertamente, pero sentimos que aún está atado emocionalmente a algo o alguien. Los fans, como era de esperarse, han respondido con una mezcla de emoción y ansiedad. En Twitter, un hilo titulado Las 10 razones por las que Alil aún ama a Sila se hizo viral. El hilo recopila momentos detrás de cámaras, entrevistas antiguas y hasta movimientos en redes sociales que podrían indicar una conexión todavía viva. La teoría más compartida es que ambos estarían en contacto privado, pero alejados del ojo público para evitar presión mediática. Por otro lado, la prensa ha empezado a hacer guardia a las afueras de los sets donde ambos trabajan actualmente, en busca de alguna señal que confirme una reconciliación. Hasta ahora, ninguno ha confirmado ni desmentido nada, manteniendo la tensión narrativa que los fans tanto disfrutan. Esa falta de claridad ha funcionado casi como un catalizador para la imaginación colectiva de sus seguidores. Mientras tanto, Alil ha optado por enfocarse en la música, otro de sus grandes talentos. Hace pocos días compartió un fragmento de una nueva canción inédita en sus historias de Instagram. La letra hablaba de un amor que nunca muere, solo duerme. ¿Otra pista? Los fans están convencidos de que sí. Uno de sus seguidores escribió en los comentarios, esta canción es para ella. No tengo dudas. La publicación acumuló miles de interacciones en cuestión de horas y varios medios ya lo están etiquetando como su balada del reencuentro. Si bien no hay una confirmación oficial de que se refiera a Sila, el timing y el contenido emocional de la canción hacen difícil pensar lo contrario. Mientras tanto, Sila continúa enfocada en su nueva serie, donde interpreta a una mujer que intenta reconstruir su vida tras una relación marcada por secretos. Muchos han querido ver paralelismos entre la trama y su situación con Alil. Aunque ella ha evitado declaraciones personales, su presencia en redes ha aumentado, y cada gesto suyo es interpretado como una indirecta. A medida que la atención sobre esta historia crece, algunos expertos en medios advierten sobre los peligros de romantizar demasiado las relaciones pasadas. Es importante recordar que detrás de todo esto hay personas reales, con emociones reales, advirtió un analista cultural en una entrevista reciente. Lo que el público percibe como una historia de amor épica, para ellos puede ser una etapa dolorosa que aún no logran cerrar. Pero incluso con esas advertencias, el interés no cesa. En foros y comunidades de fans se organizan eventos online donde se debaten teorías, se comparten recuerdos de escenas icónicas y se sueña con una posible reunión, tanto profesional como personal. Algunos incluso están escribiendo fanfics donde Alil y Sila se reencuentran, no solo en un set, sino en la vida real, cerrando finalmente ese ciclo que él mismo confesó que aún sigue abierto. Y es que cuando las emociones se sienten tan auténticas, es difícil separar al actor del personaje, al hombre de la ficción. Alil Ibrahim Ceylan, con una sola frase, ha abierto una puerta que quizás nunca estuvo completamente cerrada. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo o simplemente el eco de un pasado que se niega a desaparecer? Si te ha gustado este video y quieres seguir enterándote de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alil aún ama a Sila? ¿O solo está jugando con los medios? Queremos saber tu opinión.